Aquí comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de fin de semana. Crece el misterio alrededor de la muerte de Jorge Pizano, testigo del caso Odebrecht, y de su hijo Alejandro, quien habría perdido la vida por una toma de cianuro. La Fiscalía reveló que fue hallado un segundo frasco de ese tipo de veneno en la casa de la familia Pizano. Además, el organismo investigador sabe dónde habría sido vendido el producto. La sustancia fue hallada ayer en la casa donde fallecieron Jorge Enrique y Alejandro Pizano cuando agentes de la Fiscalía buscaban elementos y evidencias. Allí fueron convocados 2 procuradores judiciales y familiares de los Pizano Ponce de León. En este módulo que casi siempre utilizan en ese baño debajo del lavamanos en madera, se encontró allí en la parte de atrás, una vez se removió unos bafles que habían y un mini componente, se encontró un tarro de cianuro. Una vez verificado el hallazgo, fueron activados los protocolos para no contaminar la evidencia y dicho material fue enviado a Medicina Legal para la respectiva investigación de ADN. Para tratar de saber quién llevó allí y quién es el responsable de haber llevado allí a esa casa y a ese baño este tarro de cianuro. La Fiscalía también reveló que tras las investigaciones identificaron el sitio de comercio donde fue adquirido el tarro de cianuro en Bogotá. Allí pudimos establecer que desde el 1 de agosto a la fecha se han vendido 12 tarros iguales a este que encontramos en la casa. También se pudo establecer que el tarro sí fue vendido en ese establecimiento de comercio. También se pudo establecer que 6 de los tarros dice quién es el comprador. Además, el ente investigador sostiene que están revisando las cámaras de seguridad alrededor del establecimiento para ubicar el responsable. Y en Soledad Atlántico se registró un lamentable caso donde un hombre asesinó a golpes a su pequeño hijastro de tan solo 3 años. El responsable fue capturado por la policía. Indignación y repudio fueron los 2 sentimientos que causó entre los habitantes de Soledad Atlántico el caso donde un hombre de 18 años de nacionalidad venezolana asesinó a golpes a su pequeño hijastro de 3 años. Las leyes deben ser muy severas con este caso, porque no necesitamos de que lo cojan, lo pongan preso, sino que caiga todo el peso de la ley sobre ese señor. Según las autoridades, el caso se presentó en la calle 59 con carrera 14 del barrio Nuevo Milenio. El padrastro coge al hijo menor de 3 años y lo ha golpeado en repetidas ocasiones, al llevarlo prácticamente a la inconsciencia. El menor de edad fue trasladado al hospital materno-infantil, donde llegó con contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Pero asociado al consumo de estupefacientes y alcohol, pues es capturado. En lo corrido del año se han registrado en el Atlántico 879 denuncias por diferentes tipos de violencia contra niños, niñas y adolescentes y se ha registrado la muerte de 12 menores de edad en hechos violentos. El alto comisionado para la paz reveló que el ELN sigue reclutando menores, asimismo que en lo corrido del año han secuestrado 23 personas y que en esa medida es complejo reiniciar el proceso de paz con el gobierno. En el marco de la rendición de cuentas de los 100 días del gobierno de Iván Duque, el alto comisionado para la paz enfatizó en los actos terroristas que ha cometido la guerrilla del ELN durante 2018. Y hay que señalarlo con toda claridad en este país, porque ellos siguen reclutando menores. Recientemente, afortunadamente, la policía rescató 6 niños en el Chocó, hoy están a buen cuidado del ICBF. Otro de los actos que aíslan el reinicio del proceso de paz con el gobierno son los múltiples secuestros. Solamente en este año, de acuerdo con informaciones del Gaula Militar y del Gaula de la Policía del ELN, ese grupo solamente ha secuestrado 23 personas en este año. Eso ya lo rechaza totalmente la comunidad internacional. Ante estas cifras, el presidente puso sobre la mesa las condiciones para volver a negociar con el ELN. Nosotros estamos listos a conversar si y solo si ocurren 2 fenómenos. Se liberan todos los secuestrados y adicionalmente se le pone fin a todos los actos criminales. Por otro lado, las acciones terroristas del ELN han dejado más de 3.4 millones de barriles de petróleo derramados en el oleoducto Caño Limón Coveñas.
En un operativo liderado por la Fuerza Pública fueron capturados alias JJ y Noni, integrantes de la banda criminal Los Pelusos, señalados de cometer el ataque en el Tarra, norte de Santander, el pasado 30 de julio, un acto terrorista que dejó 10 personas muertas. De acuerdo con las autoridades, los sujetos serán puestos a disposición de un juez de control de garantías, en donde la Fiscalía les imputará los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, entre otros. Hablamos ahora de lo que pasa en las vías. Miles de personas han muerto este año por accidentes viales. Hoy, cuando se recuerda a las víctimas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo conciencia frente a las imprudencias que en ocasiones le cuestan la vida a los peatones. Se encuentra con el hueco, cae de la moto y en ese momento pasa una volqueta y lo atropella. Y muerte pues inmediatamente ahí en carretera. Así como ella perdió a su esposo, varios colombianos conmemoran hoy el Día Mundial de las Víctimas por Siniestros Viales. Es la imprudencia de quien va detrás de un volante, pero también el desperfecto de una malla vial lo que ha dejado miles de fallecidos. El 59% de los siniestros viales en Colombia sucede porque no respetamos normas de tránsito. Peatones han perdido la vida por física pereza, porque estamos de afán y entonces nos demoramos 2 minutos más en tomar el puente peatonal. 5.300 personas han fallecido este año en las vías, 42.000 más han quedado lesionados. Y es que no es solo el duelo por la muerte de una persona, es el cambio del curso normal de vida de toda una familia cuando alguien queda en estado de discapacidad. Se habla mucho de quienes fallecen, que es un drama horrible, pero una persona joven, que son la mayoría de las víctimas en siniestros de tránsito, que queda con una lesión permanente, es un drama muy grande y es una de las principales causas de discapacidad que hay en Colombia. En este día del recuerdo de las víctimas por accidentes viales, la ministra de Transporte hizo una reflexión a los conductores. Que cada uno de nosotros sea consciente de las normas de seguridad, de las normas de tránsito, de respetar los límites de velocidad, de además hacer exigir alrededor nuestro el cumplimiento de utilizar las medidas de protección. Cifras del gremio de aseguradores Fasecolda señalan que los costos para cubrir una incapacidad o una muerte por accidente de tránsito asciende a 3.6 billones de pesos. Una fundación en Colombia dedicada a actividades de prevención y seguridad vial desarrolló un parque itinerante para que niños y adultos tomen conciencia sobre sus roles como actores viales. En el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, en Bogotá llevaron a cabo una jornada de sensibilización y prevención vial denominada Objetivo Cero, que busca reducir a cero el número de víctimas mortales en las vías. Peatones y motociclistas son los más vulnerables. 445 víctimas fatales se han presentado en la ciudad de Bogotá y el actor vial que más aporta a esta siniestralidad es el peatón. En este parque itinerante de 780 metros, los niños aprendieron normas básicas de seguridad vial. No se debe poner el cinturón de seguridad y algunas puertas en la parte trasera tienen un seguro para niños. La estrategia pretende que los niños comprendan que la seguridad de los seres humanos es lo primordial. Nuestra niñez es importante darles a conocer los respetos por las señales de tránsito y las normas. ¿Por qué no puedo pasar la calle cuando el muñequito está en rojo? Porque tenemos un accidente. ¿Cuándo entonces puedo pasar la calle? Cuando está el verde. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2030, las lesiones causadas por accidentes de tránsito serán la quinta causa de muerte en el mundo y la principal en personas entre 15 y 29 años. En eso radica la importancia de llegar primero a ellos, los futuros conductores y motociclistas. Y el panorama en este tema es sumamente preocupante. Si Colombia se comprometió con el mundo en el año 2011 a reducir los siniestros viales 50% hasta el año 2020 y estamos en aumento, pues es incomprensible lo que está ocurriendo. Para poner este tema en contexto, hemos invitado a Mari Botajicio, directora ejecutiva de la Liga contra la Violencia Vial. Mari, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alejandra, buenas noches, Paola, Camilo, buenas noches. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo vio usted la política de seguridad vial en Colombia? ¿Fracasó? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué está pasando? Mire, a tenor de los resultados, pues estamos frente a un fracaso muy importante. Este fracaso, ¿a qué obedece? Tenemos 6 de cada 10 municipios que no tienen control, tenemos 180.000 efectivos de la policía, de los cuales solo tenemos 7.700 en vías. Tenemos la experiencia internacional que nos está diciendo, campañas sí, educación sí, pero no podemos olvidar que el control y la sanción
su origen primigenio es educar al ciudadano en lo bueno y lo malo del aspecto social. Cuando se equivocó hay que entrar a sancionar. Para dar una cifra, en la época de la Contralora Morelli se estimó que el país dejó de recaudar más de 700.000 millones de pesos por prescripciones y caducidades en multas de tránsito. Más allá del valor pecuniario, más allá del valor económico, está el valor social, la pérdida del valor social y de la legitimidad de la norma para el ciudadano. Entonces, evidentemente estamos frente a un fracaso porque no hemos no solamente podido contener el flagelo, sino que ha aumentado y seguimos sin hacer control, seguimos expidiendo licencias. Las licencias son muy importantes porque hoy la licencia de conducción no nos está diciendo que realmente el ciudadano conoce las normas, las adopta, domina el vehículo, se comporta solidariamente en el tráfico. Entonces realmente estamos en un punto en el que tenemos que empezar a pensar en una verdadera política de seguridad vial, tenemos que comprometer a los gobiernos locales, porque está muy bien hablar de seguridad vial, pero hoy nuestros alcaldes pues realmente las medidas no son populares cuando hablamos de velocidad, cuando hablamos de comparendos, cuando hablamos de no conducción con ebriedad. Mari, de velocidad le queremos hablar. Bogotá redujo el límite de velocidad en 5 corredores viales de 70 a 50 kilómetros por hora. Hay quienes piensan que eso no va a servir de nada. Expliquémosle un poco a la gente en materia de siniestralidad, ¿qué implica esto, andar a 50 kilómetros por hora? Paola, la evidencia internacional muestra que por un solo kilómetro que yo estoy reduciendo la velocidad, estoy disminuyendo la probabilidad de muerte en un 4%. Es decir, que por 10 kilómetros que yo reduzca, voy a tener 40% de víctimas menos. Entonces, hoy Bogotá ha tomado una decisión valiente, una medida que no es popular, pero bajar de 50 kilómetros por hora en la ciudad está implicando que vamos a ahorrar más de 200 vidas de las 600 que se pierden al año. Hoy París tiene un proyecto de seguridad vial, una política de seguridad vial que es bajar las velocidades 30% en todas las vías de París de cara al 2021, creo que es. No hay ninguna ciudad europea en donde se pueda conducir a más de 50 kilómetros por hora. Y eso tiene una razón muy sencilla, y es la capacidad que tiene el cuerpo humano, efectivamente los que no llevan carrocería, para absorber la energía que se libera en un choque. Y hay que bajarle entonces a la velocidad para poder seguir salvando vidas. Mari Botajicio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos tantas luces en este tema. A ustedes muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo. Un cuadro de Pablo Picasso fue encontrado enterrado en un bosque de Rumania. La obra podría ser el lienzo Cabeza de Arlequín, robada en 2012 del Museo de Rotterdam en Holanda. Según autoridades, la pintura fue localizada gracias a un mensaje anónimo. Por ahora, cumplen con las pruebas necesarias para confirmar que el cuadro, avaluado por más de 800.000 euros, sea auténtico. Así termina Red Más Noticias fin de semana. Sigan conectados a nuestras redes sociales y estén informados en www.redmas.com.co. Y recuerden, conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Quédense a continuación con Amparito Castilla en Hashtag. A ustedes, como siempre, gracias por la compañía. Feliz noche. Chao.